una vez más la bienvenida a esta reunión de oración que tenemos cada viernes. Una vez más estamos aquí reunidos con el propósito de ir creciendo en lo que es la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro tema de la lectura de lo que es el Padre Nuestro. Hemos ido poco a poco desmenuzando a este versículo, este pasaje tan importante y que sobre todo es importante ver nosotros que es una base esencial, una base principal, el Padre Nuestro, para iniciar o cómo iniciar o llevar nuestra oración, ya sea matutina, vespertina, ¿verdad? O hasta nocturna. Y en todo momento nosotros ver de qué manera nosotros podemos hacer una oración al Padre a través de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que es el que a fin de cuentas pues nos ha redarguido, nos instruye, nos enseña, ¿verdad? Continuamente. Bueno, vamos a seguir en el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a seguir tomando como base el libro de Lucas, el capítulo 11, y ahora vamos a ver el versículo 3. Vámonos hasta el versículo 3 de Lucas, capítulo 11, por favor. Y el que lo tenga, le voy a pedir de favor que si lo lee. Lo va a leer Tere, permítanme. Lucas 11:3 dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Ok. Dice la escritura en otra versión, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí haciendo referencia al pan de cada día, hay dos formas, dos manejes que usa la palabra para esta parte. Jesucristo lo narra de la manera física, pero también nos lleva al parámetro de una oración de pedir el pan espiritual. Vamos a ver quién es este pan espiritual. Está representado en la palabra de Dios de una manera específica. Y dice así la palabra, dice, haciendo un análisis de este versículo, dice, el sustento físico y el sustento espiritual que el Señor solo puede dar, debemos pedirle por todas las necesidades de nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a depender diariamente de Él. Por eso dice, dánoslo hoy, no mañana, ¿verdad? Y tampoco es algo que tengamos que ir acumulando de un día anterior. La Biblia nos muestra en el libro del Éxodo que cuando venía el maná, ¿verdad? El maná era diario, tenía la gente que ir tomando del maná y esa parte del maná era diario, o sea, era el alimento diario. Entonces, el maná es un alimento diario que nosotros, el pueblo de Dios en el libro de Éxodo recogía cada día. No podían resguardar ese pan porque se echaba a perder. Al otro día ya se echaba a perder. Tenía que ser diario. Y si sobraba, quedaba, bueno, ¿verdad? No podían resguardarlo. Dice que la escritura que cuando se resguardaba ese pan se echaba a perder. Solamente cuando era el día del reposo, ellos recogían ese pan, ¿verdad? Cuando recogían ese pan, lo guardaban para el otro día. ¿Por qué? Porque se respetaba el día del reposo. Y solamente en ese momento era cuando se podía resguardar ese pan. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios algunos versículos que nos hacen referente de este pan. Vamos a Juan capítulo 6, verso 35. Aquí específicamente en este pasaje vamos a ver nosotros qué es lo que nos habla la palabra acerca del pan espiritual. Juan capítulo 6, verso 35. Yo aquí qué. Juan 6:35. Sí. Adelante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense qué dice aquí la escritura. Gracias, Ivy. Dice, Jesús le dijo, yo soy ¿el quién? El pan de vida. Haciendo referencia de una teología espiritual, haciendo una referencia, ¿verdad? De una simbología de este pan, que Jesucristo es el pan. Acuérdense que cuando Jesús está en la cena, la última cena con sus discípulos,
Él parte el pan y da el vino y dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Este es mi cuerpo por el cual será entregado, y da un pedazo de pan a cada uno de sus discípulos. Y este vino es la representación, dice, de mi sangre. Ahí en Primera de Corintios nos hace referencia de la cena. Y entonces, este pan, hablando de espiritualmente, este pan es Jesucristo. ¿Y en dónde nosotros vamos a ver a la persona de Jesucristo plasmada en su palabra? Dice la Escritura que meditamos en la palabra de Dios, pues ella da testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, el pan de vida está plasmado en la palabra de Dios, y nosotros cuando venimos a la palabra de Dios, diario, como debe de ser, diario tenemos que estar meditando en ello, venimos a tomar esa parte de ese pan, venimos a tomar esa porción de ese pan espiritual para fortalecer y vivificar nuestro espíritu. Es la importancia, el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo se alimenta del alimento físico, el cuerpo espiritual se alimenta de la palabra de Dios. Y aquí nos dice que Él es el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí nos dice el Señor que el que tiene hambre, dice, porque el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Acuérdense que también Jesucristo es una representación del agua. Dice, en su escritura también dice el Señor, dice, porque en su interior, cuando haciendo referencia a la mujer samaritana, cuando Jesucristo le pide de beber, dice, mujer, si tú supieras quién te pide de beber, y dice el Señor, si cualquiera tuviera sed, en lo que hablando de este aspecto natural, siempre vendrá a este pozo y tomará agua. Pero el que tiene sed, hablando de una manera espiritual, yo le daré de beber, dice el Señor, y esta agua que yo le dé de beber será como una fuente, ¿verdad?, en su interior, que brotará para vida eterna. Aquí nos hace referencia del agua y aquí nos hace referencia del pan. Entonces, Jesucristo es esa representación del pan. Vamos también a Mateo 4:4, ahí atrásito, por favor. Mateo, capítulo 4, verso 4. Elías va a leer Mateo 4:4, por favor. Ahorita lo va a leer Elías. Por favor. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, no solo de pan vivirá el hombre. Este pasaje, ¿verdad?, también está reflejado en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Dice, él respondiendo dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hace referencia del pan físico. Aquí hace referencia del pan físico. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no del pan que comemos físicamente, sino también, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, hablando de un aspecto espiritual. ¿Vieron cómo el Señor Jesucristo nos lleva de una manera, hablando del pan físico y de un pan espiritual? Nos hace referencia que Él a fin de cuentas nos da el pan de cada día, hablando del fruto del trabajo, hablando de nuestra necesidad fisiológica, ¿verdad?, que es de comer, una necesidad física que todo ser humano tiene, que es comer y beber, para poder también nosotros sustentar nuestro cuerpo físico. Pero también aquí la Escritura nos habla acerca de un pan espiritual, que es el que vivifica al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco qué nos está hablando aquí la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés, capítulo 9, verso 7. Eclesiastés, capítulo 9, verso 7. Uh-huh. 9, verso 7. Eclesiastés capítulo 9, verso 7.
Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Quien tenga este pasaje, alguien que lo tenga, lo puede leer, por favor. Es Eclesiastés, capítulo 9, verso 7. Bueno, lo voy a leer entonces yo. Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Dice aquí la palabra en el libro de Eclesiastés, dice el rey Salomón, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Aquí está haciendo énfasis de el pan físico. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. ¿Vieron? Pero el que trabaje, dice, coma del fruto de su trabajo. Esto es bueno delante de Dios, que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Entonces, aquí nos hace referencia el Señor que anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Haciendo una referencia de gozo y alegre corazón es sin alguna aflicción, sin alguna situación que preocupe, sin ningún afán. ¿Cuánta gente acumula, verdad? Acumula riqueza. ¿Cuánta gente acumula tesoros y no saben ni para quién están trabajando? Se preocupan tanto por lo que ahorita está viviendo la situación, la bolsa de valores, el dinero, ¿verdad? Cómo gira el dólar y cómo está el euro, etcétera, etcétera, etcétera. Se preocupan más por eso que por disfrutar del fruto de su trabajo. Y no están alegres porque están afanados en cada día hacer más riqueza. Y dice aquí también la escritura que también dice de alegre corazón. Nosotros cuando, ¿no te pasa que cuando trabajas y recibes tu salario, ¿verdad? Vas así al puesto de ahí de Doña Chonita, ¿verdad? Donde ven unas gorditas que ahí te encargo de chicharrón bien sabrosas y bien. No. Hasta truenan, ¿verdad? Y dices tú, voy con gusto y con un gozo de comprarme mi gordita de chicharrón. ¿Por qué? Porque dices tú, porque yo ya trabajé, porque para eso yo trabajo, porque para eso yo estoy esforzándome continuamente en mi trabajo para darme ese gusto. O cuando recibes, ¿verdad? Tu salario también, tus utilidades, ¿verdad? Dices, me voy a comprar esta ropita, o tu aguinaldo, hoy voy a estrenar estos buenos zapatitos, y así sucesivamente. Eso es disfrutar, eso es con un gozo. Pero ¿qué sucede cuando se obtienen este tipo de ganancias de una manera no adecuadas, inadecuadas, perdón? No tienes ese gozo, a lo mejor lo estás haciendo de una manera, pues qué padre. La gente, ¿verdad?, que se dedica al narcotráfico, a la elaboración de videos de prostituir, donde prostituyen y sacan videos y son videos pornográficos y todo ese tipo de situaciones, droga, alcohol, donde está la corrupción. Yo te digo una cosa, aquí la palabra de Dios dice que Dios no les da ni el don de disfrutarlo. No pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es un don de Dios que nosotros tengamos este beneficio. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 9, verso 16 y 17. Lucas capítulo 9, verso 16 y 17. Por favor, vamos ahí adelantito. Lucas capítulo 9, verso 16 y 17. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Yo lo tengo, Quique. Adelante, por favor, Leti. Lucas 9, 16, 17 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para los que pudiesen delante de la gente. Y comiendo todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Muy bien, gracias, Leti. Dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Esta simbología muchos de nosotros lo conocemos, que es la multiplicación de los peces y los panes.
aquí Jesucristo, a fin de cuentas, es el que da. Dice la palabra que todo lo que viene de la mesa del Señor es bueno. No podemos llamar inmundo a lo que viene de la mesa de Dios. Dios levanta las canastas, ora al Padre y se multiplican estos peces y se multiplican estos panes. ¿Para qué fin eran estos panes y estos peces? Para darle de comer a toda una multitud que venía siguiéndolo. Eran más de 3,000 y tantos, 3,500 o 3,000 y cachito hombres, más mujeres y niños. O sea, no se dio un censo completo, nada más se contaron los varones. Pero yo me imagino que han de haber sido arriba de unos 5,000, 6,000 gentes en su totalidad. Imagínate darle de comer a tanta gente, pues solamente Dios lo hizo a través de este pasaje que nos muestra cuando Él multiplica los panes y los peces. Es la necesidad. Por eso dice aquí el Señor que nosotros como su pueblo, dice que nosotros no he conocido ninguna, dice, porque mi heredad, dice el Señor, no va a mendigar el pan. No lo va a mendigar. No vamos a andar en una situación donde estemos suplicando por el pan. Dice la palabra que si a las aves del cielo que no trabajan, ¿verdad? Que no hacen otra cosa, Dios les da de comer, ¿cuánto nomás a nosotros que somos sus hijos? Y aquí hace esta referencia donde el Señor Jesucristo tuvo que, si leemos más arriba, dice, tuvo misericordia de estas personas. Entonces, nosotros aún en estos tiempos decadentes y en estos tiempos tan difíciles, donde a veces la escasez empieza, ¿verdad?, a ver en muchos hogares, en los hijos de Dios siempre tenemos la satisfacción y el gusto de saber que aun cuando sean frijolitos, sea arrocito, sea frijoles con chilito, lo que quieras o mandes, mi amado hermano en Cristo, te digo una cosa, Dios nunca te va a dejar sin el pan nuestro, porque Dios es tan bueno que aún tiene misericordia de nosotros, y aún siendo malos, dice, y aún haciendo cosas malas, Cristo murió por nosotros. Vamos a terminar con Deuteronomio 8:13. Bueno, esta parte de aquí en Deuteronomio 8:3. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 3. ¿Y qué nos dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3? Quien lo tenga, por favor, lo lee. Nosotros, Quique. Adelante, Leti, por favor. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con mana comida que no conocías tú, ni tus padres lo había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Exacto. Esta es la parte que vimos en Mateo, ¿verdad? 4:4, acerca cuando dice estas palabras el apóstol Mateo, haciendo referencia a lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Fíjense lo que dice aquí, te afligió. No es una aflicción ahorcante, no es una aflicción eterna, no es una aflicción que venga para destrucción, no es una aflicción que venga para nuestra vida de tristeza o amargura, es una leve tribulación, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Es una tribulación, es un momento donde Dios nos prueba, Dios nos va a probar dónde está vuestra fe, y continuamente nosotros tenemos que ir a acudir a Él. Dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre, hablando de a lo mejor de una hambre física, porque aquí su pueblo estaba en el desierto. En ese tiempo, Moisés había sacado al pueblo de la tierra de Egipto, ¿verdad? De tierra de esclavitud, y lo llevó a la tierra prometida. Y en ese traslado a la tierra prometida pasaron por un desierto, y ese desierto, pues, era grande y era extremoso, y no había tanto donde poder comer. Y dice aquí que te hizo tener, ¿qué? Hambre. Hablando de una hambre física, porque dice, y te sustentó con maná. O sea, esa hambre física Dios la suplió con maná. ¿Qué es el maná? El maná es un pan que descendió del cielo. Es un pan, era un pan como si fueran hojuelas, del cornflakes. Así era el pan, de ese tamañito chiquito, y ellos lo tenían que, cuando caía del cielo cada mañana,
salían todas las mujeres del campamento de Israel y los hombres a recolectar el maná. Este es lo que yo les comentaba hace rato. Y ese pan podían hacer, lo hacían de una manera, lo transformaban en un pan y con eso comían. Y ese pan, en su interior, provocaba ¿qué? Una satisfacción, una saciedad. Ya no había hambre, ¿verdad? Exacto, como dice mi esposa, como la avena. Y aquí dice que comida que no conocieron ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más todo lo que sale de la boca de Jehová. Este maná es una representación de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice aquí, lo vimos en Juan, capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es la representación de ese maná, porque Él sustentó a ese pueblo durante esa peregrinación en el desierto. Asimismo, hoy, en estos tiempos, Jesucristo sustenta a su pueblo de la bendita palabra, para que no tengamos hambre y no vayamos a comer algo que nos empache, hablando de una falsa doctrina, de una religión, de una secta. Mira, amado hermano en Cristo, tenemos que guardarnos de las falsas sectas, de las falsas y costumbres que aún todavía hay hombres que quieren llevarte, ¿verdad?, a vivir bajo el yugo de la ley. Por ahí hay algunos que siguen guardando el Shabbat y siguen haciendo no comas esto y quieren llevar la ley. Mira, aquí el apóstol Pablo dice, si viviéramos bajo la ley, ya ahorita muchos estuviéramos pelas, porque nadie ha cumplido al pie de la letra la ley. Pero Jesucristo no vino a volar la ley, sino vino a que la ley se cumpliese a través, pero de una manera más suave, de una manera con más libertad, con una manera con más dignidad, si tú quieres, ¿verdad? Y misericordia, y lo llama gracia a través del sacrificio en la cruz. Se entrega solamente una vez un sacrificio y es acepto de parte de Dios, y ese sacrificio fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo, muriendo y resucitando en esa cruz del Calvario. Y es por eso que Él hace la representación de este maná. Y ahora nos muestra el Señor en Mateo capítulo 6, verso 33 al 34. Dice, se los voy a leer para irnos más rápido, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta que cada día, dice, basta a cada día su propio mal. En otras palabras, no se preocupen por el futuro. Cada día debemos enfrentarlo con fe y tener fe. Tenemos la seguridad que Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Ahí en Mateo capítulo 6, versos 33, 34. Y ahí nos dice el Señor que cada día trae su propio afán. Oye, pero ¿qué voy a comer hoy, mañana? ¿Hoy comiste? Sí, dale gracias a Dios. No te preocupes por el mañana. Dios tiene el control de las cosas. Hoy, la última vez fue en marzo, nos congregamos a principios de marzo, el último domingo, y mucha gente, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, Dios tiene el control. Y fueron a través de estos medios electrónicos por la cual el pueblo siguió alimentándose. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7, y dice así la escritura. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice aquí, en nada estemos afanosos. En nada, hermano. Mira, hoy, hace poco, creo que las dos semanas cuando levantaron la situación del semáforo rojo y nos fuimos al semáforo naranja, y así estamos, ¿verdad? Estamos en semáforos verdes, amarillos, rojos y no sé qué tantos. Ya no parece semáforo, ya parece luces de arbolito de Navidad, ya le bautizan tantos colores que ya no sabemos ni en cuál estamos, ¿no? Pero bueno, cuando se levanta y se quita el rojo y se pone el siguiente, ¿qué pasa con la gente? Lo primero que salen, ¡pum!, salen desembocados como si nunca los hubieran, como si había un tapón o una barrera, ¡pum!, y lo primero que hacen que es salir a malgastar, a gastar en lo que no es necesario. Y aquí dice la palabra que son, ¿qué? Son afanes. En Filipenses dice,
por nada estéis afanosos. Esta gente estaba afanosa, estaba esperando el momento indicado para poder salir y hacer lo que hicieron. ¿Y qué sucedió? Empezó a crecer otra vez la situación del virus. Dice, si no sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en oración y ruego. Amados hermanos, Dios sabe qué necesidad tienes tú, qué necesidad tengo yo. Y es a través de la oración, y es a través de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pueda cumplir ese propósito en nosotros. No está en nosotros, está en Él, en su perfecta voluntad. Y Él sabe de qué necesitas. Él sabe que necesitas pagar esa renta de tu casa. Él sabe que necesitas pagar la letra de tu coche. Él sabe que necesitas pagar los subsidios de tu casa. Él sabe que necesitas pagar la colegiatura de tus hijos. Él sabe que necesitas pagar la tanda, ¿verdad? Y necesitas pagar el abón y el fuller y todo lo que ya por ahí como dicen por ahí, tanto te endeudaste. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Pero te digo una cosa, nunca nos afanemos. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y de dónde ahorita? Y ahorita voy y pido un préstamo, ¿verdad? Y ahorita le pido ahí a Guardadito y que me dé una lanita y la pago aquí y después, y ya me siento con el yugo, ya después te están tocando, señora, no se esconda, ya sé que está hoy ahí, y ya estás tronándote los dedos por algo en lo cual no lo pusiste delante de Dios. Dice, por eso dice, ponerlo ¿qué? En oración y en ruegos. Dice, por eso que todas nuestras peticiones sean conocidas a través de la oración y ruegos, y con acción de gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Que nuestra paz que nos da el Señor Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, repose en nosotros. No te preocupes por mañana, no te afanes. Mañana no tengo para pagar la letra, no sabemos. Dios es experto en hacer un milagro y lo sigue haciendo. No creas que se quedó en el pasado, lo sigue haciendo. Dios es experto en eso. Solamente confía en Él, créele en Él y vive solamente para Él. Santiago 4, 3 al 15 dice, Santiago capítulo 4, de verso 3 al 15 dice, vamos ahora a lo que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos dice que no seamos previsores. Los versículos dicen que no hagamos nada sin consultar a Dios y en nuestra desesperación cometamos errores. Es lo que les decía, hermano. Ya cometiste uno, ya fuiste y empeñaste tu palabra a usureros y ahora tengo que pagar intereses. Y si me atraso, es interés sobre interés. Y ya después, hasta muchas veces, amados hermanos en Cristo, acabamos hasta maldiciendo. Por una situación de habernos acelerado sin tomar en cuenta la perfecta voluntad de Dios. Es por eso cuando dice aquí, danos el pan nuestro de cada día. Cada día, hermano. Es que mañana mañana es mañana. Es que mañana tengo que abonar acá, es que mañana le tengo que pagar, es que mañana tengo que dar, es que mañana tengo que comprar. Tú despreocúpate del mañana, vívelo hoy. Si no lo tienes, no te preocupes, por algo no lo tienes, porque Dios sabe que si te da dinero te vas a perder. Por eso a veces no nos da, hermanos, porque no somos buenos administradores. ¿Por qué? Porque recibimos y no sabemos administrar los recursos que Dios nos da. Parece que nos quema el tener dinero en las manos y lo primero es malgastar lo que Dios nos ha dado. Y dos, a veces ni agradecidos somos. Hoy en estos tiempos de pandemia mucha gente ni diezma, ni ofrenda, ni damos. Y así estamos viviendo muchos de los creyentes. Es importante que nosotros entendamos el concepto de decir, Dios, hágase tu perfecta voluntad en nosotros. Mientras que tengamos el pan nuestro de cada día, el físico como el espiritual, Señor, gracias. Hay otros lugares donde no tienen pan físico y discúlpame, hermano, ni pan espiritual. ¿Por qué? Porque viven bajo régimen de autoritarios, de marxistas, gente que es atea, gente que es odia lo que venga de parte de Dios. En Corea del Norte persiguen a los cristianos y donde te encuentren la Biblia te andan matando. También en la parte de todo lo que es el oriente, la parte de los países árabes.
que ven los musulmanes con una Biblia, los andan matando, hermano. Eso no es libertad. Y ellos no se preocupan por mañana, ellos viven al día, ellos saben que cada día trae su propio afán y ellos viven al día, hermano. Pero nosotros que estamos viviendo una libertad en nuestra nación de una expresión religiosa, pues a veces no nos interesa ni nos importa. Y luego, súmale que no tenemos esa situación nosotros como mexicanos, no tenemos la costumbre de ahorrar, perdón. No tenemos esa costumbre. No ahorramos. Malgastamos. Y estamos dentro de entre las sociedades de Latinoamérica como de las sociedades que más endeudados son en bancos, en créditos, en créditos de autotiendas y todo. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a ahorrar ni a administrar. Y es por eso que la palabra de Dios hasta en esto tan significado nos enseña. Entonces vamos a orar, hermanos, sobre esa base. Vamos a orar sobre las necesidades que hoy actualmente el pueblo de Dios está pasando. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día. Vamos a pedirle a Dios ese pan. No te preocupes por mañana. Dios tiene el control. Dios te va a dar ese trabajo. Dios te va a dar ese negocio. Dios te va a dar ese dinero para poder cubrir la escuela de tus hijos, tus medicinas para ir tu tratamiento y llevándolo al pie de la letra, tengas el cuidado del cuerpo del templo del Espíritu. Dios te va a dar todo esto, hermano. Pero solamente confía en Él. No te afanes. No te afanes. Vamos a orar. Si algún hermano ahorita, en este momento, está pasando alguna tribulación o alguna situación económica, háganoslo saber y vamos a orar sobre esa petición. Alguna situación de enfermedad, porque también nosotros nos podemos afanar en que queremos ser sanos, en que ya no queremos estar pasando estas situaciones y estamos bien preocupados y andamos pagando doctores aquí, doctores allá y todo eso. Amados hermanos, eso también es afán. Alguna situación de dolencia, alguna situación económica, alguna situación espiritual. Hay hermanos que todavía tratan y luchan contra el alcohol, contra las drogas o con algún otro tipo de situación. Amados hermanos, continuamente tenemos muchas adversidades y muchas cosas por qué orar. Entonces vamos a empezar nuestra oración. Voy a iniciar yo con una pequeña oración y enseguida abriremos los micrófonos y por favor vamos a orar. Pero me gustaría que ahora tú ores por esa petición tuya y nosotros te vamos a apoyar en oración. ¿Ok? Tú vas a exponer esa parte ahora a Dios. ¿Ok? Vamos ahora, voy a hacer una pequeña oración y termino y inmediatamente damos inicio a nuestra oración. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido llevar la palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en esta hora del día. Bendecimos este momento y hacemos llegar todas las peticiones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corriendo con paciencia esta carrera que hemos decidido tomar por delante. Hoy hacemos, Señor, mención nuestras necesidades físicas y materiales y espirituales para que tú, Padre, a través de tu perfecta voluntad, concedas a nuestras vidas tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús.